El candelabro de cristal de arriba lanzaba destellos de luz por el salón de baile. Pero, nombre adaptado, Ximena, no sentía más que un frío pavor extenderse por su pecho. Estaba de pie junto a su esposo, nombre adaptado, Ricardo, en la gala anual de su empresa, luciendo el vestido azul marino que él había elegido para ella. El vestido era hermoso, caro, y la hacía sentir como una extraña en su propia piel. Pero se lo había puesto porque Ricardo insistió en que luciría bien en las fotos. Lo observaba reír con sus colegas. Esa sonrisa segura que la había atraído hace 10 años ahora le parecía falsa bajo las luces brillantes. Su mano descansaba casualmente en su bolsillo mientras gesticulaba con la otra, contando alguna historia sobre una reunión con un cliente. Ximena sabía que debería estar escuchando. Debería ser la esposa comprensiva, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia la joven que estaba justo detrás del jefe de Ricardo. Nombre adaptado, Renata, la asistente de Ricardo, de 26 años, con una postura perfecta y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando miraba a Ximena. Ricardo estuvo brillante en esa presentación, decía uno de los ejecutivos. Realmente salvó la cuenta. Ximena sintió una oleada de orgullo a pesar de todo. Extendió la mano para tomarla de Ricardo, un simple gesto de apoyo, el tipo de cosas que las parejas casadas hacían sin pensar. Sus dedos apenas habían rozado los de él cuando él apartó el brazo como si ella lo hubiera quemado. No me toques delante de todos, siseó, su voz baja, pero lo suficientemente cortante como para herir. Las palabras la golpearon como una bofetada. El ejecutivo que había estado hablando se detuvo a mitad de frase. Otros dos colegas desviaron la mirada, de repente muy interesados en sus bebidas. El silencio duró solo un segundo, quizás dos, pero se sintió como una hora. La mano de Ximena colgaba en el aire entre ellos, inmóvil. Solo, comenzó ella. Ximena, por favor. La mandíbula de Ricardo se tensó. Estás haciendo una escena. Ella no estaba haciendo una escena. Apenas se había movido, pero todos la estaban mirando ahora, y sus ojos mostraban lástima. Eso era de alguna manera peor que cualquier otra cosa. Retiró la mano y la presionó contra su estómago, tratando de recomponerse. Disculpen, logró decir, su voz apenas un susurro. Necesito ir al baño. Nadie intentó detenerla. Cruzó el salón de baile con piernas que sentía que podrían ceder en cualquier momento. El baño estaba afortunadamente vacío, todo de mármol blanco y luces brillantes que mostraban cada detalle de su rostro en el espejo. Sus ojos estaban demasiado abiertos, su sonrisa demasiado tensa. Parecía aterrorizada. ¿Cuándo había empezado a verse aterrorizada? Se echó agua fría en las muñecas, un viejo truco que su madre le había enseñado para mantener la calma. El agua era impactante contra su piel, real de una manera que el resto de la noche no lo era. Contó hasta 10, luego hasta 20, luego hasta 30. Cuando finalmente volvió a mirar hacia arriba, su reflejo se había vuelto más sereno. Podía hacer esto. Podía volver allí y quedarse junto a Ricardo y sonreír y fingir que todo estaba bien. Llevaba meses haciéndolo, quizás más. Que era una noche más. Pero cuando salió del baño los vio. Ricardo y Renata de pie en el pequeño rincón cerca del guardarropa donde pensaban que nadie podía verlos. La mano de Ricardo estaba en la parte baja de la espalda de Renata, posesiva y familiar. Renata se reía de algo que él había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, la mano descansando en su pecho. Fue la forma en que la mano de Renata descansaba en su pecho lo que lo hizo. Casual, cómoda, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Ximena retrocedió hacia la sombra del pasillo, su corazón latía tan fuerte que pensó, todos en el salón de baile deben poder escucharlo. Observó a Ricardo acercarse para susurrar algo al oído de Renata. Vio cómo la sonrisa de Renata se hacía más grande. Vio a su marido tocar a otra mujer de la misma manera que solía tocarla a ella, cuando las cosas estaban bien entre ellos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? La pregunta resonó en su mente mientras los veía separarse. Renata regresó primero al salón. Ricardo esperó cuidadosamente 30 segundos antes de seguirla. Profesional,
practicado. Lo habían hecho antes, muchas veces antes. Ximena apoyó la espalda contra la pared, su respiración entrecortada. De repente, todo cobró sentido. Las noches hasta tarde en la oficina, los viajes de negocios que parecían multiplicarse. La forma en que Ricardo se encogía cuando ella lo tocaba, la distancia que había crecido entre ellos como un cañón, ancho, profundo e imposible de cruzar. Había pensado que era estrés, había pensado que era el trabajo, había pensado que era culpa suya por no ser lo suficientemente interesante, lo suficientemente bonita, lo suficientemente comprensiva, pero no era culpa suya en absoluto. Cuando finalmente regresó al salón, Ricardo estaba de pie con su jefe y otros 3 ejecutivos. Él la vio acercarse y su expresión cambió por un momento. Culpa, miedo. Desapareció demasiado rápido para que ella pudiera leerlo. Extendió la mano hacia ella, la misma mano que había estado en la espalda de Renata minutos antes. «Ahí estás, cariño», dijo, su voz cálida y falsa. «Estábamos hablando de la cuenta. Nombre adaptado, Heredia». Ximena miró su mano, luego su rostro. Lo vio claramente por primera vez en años. La sonrisa forzada, el encanto calculado, la mentira detrás de sus ojos. Ella tomó su mano porque todos la estaban mirando, pero no sintió nada. Ni amor, ni ira, solo una fría y clara comprensión de que todo lo que creía saber sobre su matrimonio estaba mal. «Eso es maravilloso», dijo, igualando su falsa calidez con la suya. «Cuéntame todo al respecto». Permaneció allí durante otra hora sonriendo y asintiendo y desempeñando el papel de la esposa perfecta. Pero dentro de su mente, las ideas se agolpaban. Ya estaba planeando, ya estaba pensando en lo que vendría después, porque sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado. Había terminado de ser humillada. Terminó de ser apartada. Terminó de sentirse pequeña y tonta e equivocada por querer que su propio marido la amara. Ricardo había tomado su decisión. Ahora ella tomaría la suya. Cuando finalmente salieron de la gala, Ricardo condujo a casa en silencio. Ximena se sentó en el asiento del pasajero y observó cómo las luces de la ciudad se difuminaban por la ventana. No lloró, no habló, solo observó, planeó y esperó. Mañana comenzaría a reunir pruebas. Mañana comenzaría a construir su caso. Mañana comenzaría a construir su salida. Pero esta noche sonreiría, se iría a la cama y fingiría que todo estaba bien. Una última noche de fingir, entonces todo cambiaría. Ximena se despertó a las 6 horas de la mañana y encontró a Ricardo ya fuera. La nota en la encimera de la cocina decía que tenía una reunión temprano, pero ahora ella lo sabía mejor. Todo lucía diferente a través de la lente de la verdad. Las reuniones tempranas eran probablemente desayunos con Renata. Las noches hasta tarde eran probablemente cenas con Renata. Los viajes de negocios eran probablemente fines de semana con Renata. Preparó café con manos firmes y se sentó a la mesa de la cocina en la casa silenciosa. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía demasiado brillante, demasiado alegre para lo que estaba a punto de hacer. Pero no podía esperar. Cada día que esperaba era otro día en que Ricardo podía ocultar pruebas, mover dinero o cubrir sus huellas. Comenzó con su computadora portátil. Ricardo la había dejado en su escritorio en la oficina de casa, protegida con contraseña, pero fácil de adivinar. Primero intentó con la fecha de su aniversario. Incorrecto. Luego con su cumpleaños. Incorrecto. Luego, por una corazonada que le revolvió el estómago, probó con el cumpleaños de Renata. La pantalla se desbloqueó. Lo primero que encontró fueron los correos electrónicos. Cientos de ellos, de hace 18 meses. Comenzaron lo suficientemente profesionales, discutiendo horarios y reuniones con clientes. Pero al tercer mes el tono había cambiado. Renata le enviaba fotos. Ricardo respondía con promesas. Hablaban de hoteles y escapadas de fin de semana y de un futuro que no incluía a Ximena. «No puedo esperar a que no tengamos que escondernos más», había escrito Renata en un correo electrónico de hace 6 meses. «¿Cuándo se lo vas a decir a ella?» «Pronto», había respondido Ricardo.
Solo necesito resolver las finanzas primero. No puedo perderlo todo en el divorcio. Ximena se quedó mirando esas palabras hasta que se le emborronaron. Él no se quedaba porque la amaba o porque estaba confundido. Se quedaba porque era calculador, tratando de averiguar cómo dejarla sin nada. Tomó capturas de pantalla de todo, cada correo electrónico, cada mensaje de texto que pudo encontrar, cada foto que Renata había enviado. Los guardó todos en una memoria USB y luego en la nube. Evidencia, prueba, protección. Luego abrió su aplicación bancaria. Tenían 3 cuentas conjuntas: corriente, de ahorros y una cuenta de mercado monetario que supuestamente estaban usando para ahorrar para una casa. La cuenta corriente parecía normal, con depósitos regulares de sus cheques de pago y gastos normales. Pero el saldo de la cuenta de ahorros la dejó helada. Deberían haber tenido cerca de $150,000. El saldo mostraba $12,000. Ximena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Hizo clic en el historial de transacciones con manos temblorosas. Los retiros habían comenzado hace un año. Cantidades pequeñas al principio, $2,000 aquí, $3,000 allá, luego cantidades más grandes, 10,000, 15,000, 20,000. El retiro más reciente fue de la semana pasada, 25,000. La cuenta de mercado monetario estaba peor. Debería haber tenido $80,000. El saldo era cero. Ricardo la había vaciado por completo hace 3 meses. Imprimió todos los extractos bancarios y los metió en una carpeta. Luego revisó los cajones del escritorio de Ricardo buscando cualquier otra cosa. Encontró extractos de tarjetas de crédito de tarjetas que no sabía que existían. Había acumulado $45,000 en deudas. Hoteles, restaurantes, joyerías. Todos los gestos románticos que solía hacer por ella, ahora los estaba haciendo por Renata. En el cajón inferior, escondida debajo de algunos documentos fiscales viejos, encontró un recibo de una joyería. $8,000 por un brazalete de diamantes. La fecha era de hace 2 meses. Ximena nunca había visto un brazalete de diamantes. Ella sabía exactamente quién la tenía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo. Reunión larga. No me esperes para cenar. Se quedó mirando el mensaje. Antes de ayer lo habría creído. Habría comido sola y se habría acostado sola y se habría dicho a sí misma que él estaba trabajando duro por su futuro. Ahora sabía que probablemente estaba haciendo planes con Renata, tal vez usando más de su dinero para comprarle otro regalo. Ximena se reportó enferma en el trabajo. Su jefe lo entendió. Rara vez tomaba días libres y su voz debió sonar tan hueca como se sentía. Luego se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar abogados de divorcio. Elaboró una lista de preguntas. ¿Cómo se prueba el fraude financiero? ¿Se puede recuperar el dinero que robó su cónyuge? ¿Qué sucede con las deudas acumuladas durante el matrimonio? ¿Cuánto tiempo dura un divorcio? Encontró a una abogada llamada, nombre adaptado, Patricia Juárez, que se especializaba en divorcios de alto conflicto. Su sitio web mostraba a una mujer de unos 50 años con ojos amables y mandíbula firme. Todas sus críticas decían lo mismo. Lucha por sus clientes. No deja que nadie sea pisoteado. La mejor abogada que contraté jamás. Ximena llamó a la oficina. La recepcionista fue amable y eficiente. Tenemos una cita para mañana a las 10. Vamos. ¿Le vendría bien? Sí, dijo Ximena. Eso funcionaría. Pasó el resto del día revisando todo. Encontró sus declaraciones de impuestos y sacó copias. Encontró la escritura de la casa y le tomó fotos. Encontró el contrato de empleo de Ricardo y su información salarial. Encontró pólizas de seguros, cuentas de jubilación y extractos de inversiones. Para cuando Ricardo llegó a casa a las 8 de la noche, oliendo a perfume que no era suyo, Ximena había construido un panorama financiero completo de su matrimonio. Sabía exactamente lo que poseían y exactamente lo que Ricardo había robado. «Hola», dijo él, dejando su maleta junto a la puerta. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien», dijo ella desde el sofá, su voz neutra. «¿Cómo te fue en tu reunión?» «Larga».
Se aflojó la corbata y se dirigió al dormitorio. Voy a darme una ducha. Ximena esperó hasta que escuchó el agua correr. Luego volvió a la computadora portátil de él y encontró el sitio web del investigador privado que había marcado antes. Llenó el formulario de contacto dando detalles sobre el horario de Ricardo y la dirección de Renata y los hoteles que parecían preferir. La respuesta llegó en una hora. Podemos empezar mañana. Nuestra tarifa es de $150 la hora. Necesitaremos un anticipo de $1,500. Ximena tenía su propia cuenta corriente, de la que Ricardo no sabía nada. Llevaba años metiendo dinero en ella, pequeñas cantidades de su sueldo que se decía a sí misma que eran para emergencias. Dispuesta, transfirió el dinero y confirmó la cita. El investigador comenzaría a seguir a Ricardo mañana por la tarde. Cuando Ricardo salió de la ducha, Ximena estaba en la cama fingiendo leer. Él se acostó a su lado y le tomó la mano. Ella lo dejó, aunque su piel se erizó al contacto. Te amo, dijo, la misma mentira que probablemente le había dicho 1000 veces. Yo también te amo, respondió ella y no sintió nada. Se quedó despierta mucho después de que él se durmiera, escuchándolo respirar a su lado. Este hombre que había prometido amarla y cuidarla. Este hombre que le había robado y le había mentido y la había humillado en público. Este hombre que pensaba que era demasiado estúpida o demasiado débil para darse cuenta de lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, ni idea de que mientras él dormía ella estaba reuniendo pruebas y construyendo su caso y preparándose para alejarse de todo lo que habían construido juntos. Mañana se reuniría con la abogada. Mañana el investigador comenzaría a recopilar pruebas. Mañana daría el primer paso real hacia la libertad. Pero esta noche se quedaría aquí y dejaría que él pensara que había ganado. Que pensara que ella seguía siendo la esposa callada y confiada que creía sus mentiras. Que pensara que estaba a salvo. Porque el elemento sorpresa era la única ventaja que tenía y no iba a desperdiciarlo. La oficina de Patricia Juárez estaba en el piso 20 de un edificio en el centro, con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad. Ximena se sentó en la sala de espera con su carpeta de pruebas apretada en su regazo, tratando de mantener su respiración constante. Le había dicho a Ricardo que tenía una cita con el médico. Él ni siquiera había levantado la vista de su teléfono cuando ella se fue. Ximena, la recepcionista, le sonrió. Patricia está lista para usted. Patricia Juárez era exactamente como en su foto, 50 y tantos, ojos amables, mandíbula firme. Pero en persona había algo más, una agudeza, una inteligencia que hizo que Ximena se sintiera instantáneamente más segura. Gracias por recibirme, dijo Ximena, sentándose en la silla frente al escritorio de Patricia. Por supuesto, Patricia abrió un bloc legal y tomó un bolígrafo. ¿Por qué no me cuentas lo que está pasando? Ximena respiró hondo y empezó a hablar. Le contó a Patricia sobre la gala, sobre los correos electrónicos, sobre el dinero. Le mostró los extractos bancarios y las facturas de las tarjetas de crédito y las capturas de pantalla de la laptop de Ricardo. Lo expuso todo, cada prueba que había reunido, y observó cómo la expresión de Patricia se volvía más oscura. Esto es abuso financiero, dijo Patricia finalmente. Y posiblemente fraude, dependiendo de cómo haya estado moviendo el dinero. Tienes una excelente documentación. ¿Puedo recuperar el dinero?, preguntó Ximena. ¿O simplemente se fue? Podemos luchar por él. El tribunal no ve con buenos ojos que un cónyuge agote los bienes conyugales, especialmente cuando se usa para financiar una aventura. Podemos solicitar el reembolso y podemos asegurarnos de que los bienes restantes se dividan equitativamente. Patricia tomó notas en su blog. Pero necesito saber, ¿estás segura de que quieres hacer esto? El divorcio es difícil y se va a volver más difícil cuando él se dé cuenta de que hablas en serio. Estoy segura, dijo Ximena. No quiero estar casada con alguien que me trate así. Bien, Patricia asintió. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a ponerte en contacto con un contador forense que pueda rastrear cada peso que Ricardo ha gastado. Segundo, vamos a solicitar el divorcio y pedir una congelación inmediata de todos los bienes para que no pueda mover más dinero. Tercero,
Nos aseguraremos de que estés protegida financiera, legal y personalmente. Pasaron las siguientes 2 horas revisándolo todo. Patricia hizo preguntas que Ximena ni siquiera había pensado. ¿Ricardo tenía dinero familiar? ¿Tenían alguna propiedad además de la casa? ¿Había negocios o inversiones que ella no conociera? Para cuando Ximena salió de la oficina, tenía un plan real y concreto con pasos, plazos y metas. También tenía tarea. Patricia quería que reuniera más documentos financieros y que hiciera una lista de todo lo que poseían, desde muebles hasta cuentas de jubilación. Ximena regresó a casa y pasó la tarde fotografiando cada habitación de la casa, cada mueble, cada electrodoméstico, cada artículo de valor. Hizo una hoja de cálculo enumerando todo lo que poseían y lo que valía. Se sentía como si estuviera catalogando toda su vida, y en cierto modo lo estaba. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del investigador privado. Hoy tenemos buenas fotos. Enviaremos el informe esta noche. El informe llegó a las 9:09 p.m., después de que Ricardo le enviara un mensaje de texto diciendo que trabajaría hasta tarde. El investigador había seguido a Ricardo desde su oficina hasta un restaurante al otro lado de la ciudad. La foto mostraba a Ricardo y Renata en una mesa de esquina, tomados de la mano sobre el mantel blanco, besándose en el estacionamiento, subiéndose juntos al auto de Ricardo y conduciendo a un hotel. Ximena miró las fotos y no sintió nada. Ni ira ni tristeza, solo una fría certeza de que estaba haciendo lo correcto. Guardó las fotos en su nube y las añadió a su carpeta de pruebas. Al día siguiente, se reunió con el contador forense que Patricia le había recomendado. Su nombre era nombre adaptado, Roberto Fuentes, y tenía la intensidad concentrada de alguien que amaba los números más que a las personas. Esto es sencillo, dijo Roberto, mirando sus extractos bancarios. Su esposo ha estado vaciando sistemáticamente sus cuentas durante más de un año. Puedo rastrear cada retiro y mostrar exactamente a dónde fue el dinero. Hoteles, restaurantes, retiros de efectivo, transferencias a tarjetas de crédito. Está todo documentado. ¿Cuánto se perdió? Preguntó Ximena, aunque ya lo sabía. Por lo que puedo ver aquí, aproximadamente 218,000. Pero necesitaré acceso a todas sus cuentas para darle un número final. 218,000 más de lo que había pensado, más de lo que realmente podía comprender. Eran años de ahorro, años de trabajo, años de planificación para un futuro que Ricardo ya había tirado por la borda. ¿Podemos recuperarlo?, preguntó ella. Podemos intentarlo. El tribunal lo considerará un despilfarro conyugal, dinero gastado en la aventura. Como mínimo, podemos argumentar que deberías recibir una mayor parte de los bienes restantes para compensar lo que él tomó. Ximena firmó los papeles que daban a Roberto acceso a sus registros financieros. Él prometió tener un informe completo en una semana. Ella fue a casa y preparó la cena. Ricardo llegó a casa a las 7, más temprano de lo habitual. Le besó la mejilla y le preguntó cómo le había ido el día. Ella le dijo que bien y le preguntó cómo le había ido a él. Él le contó sobre una reunión que probablemente nunca ocurrió y un cliente que probablemente no existía. Cenaron juntos como una pareja normal. Vieron televisión juntos como si nada estuviera mal. Ricardo le pasó el brazo por los hombros en el sofá y ella lo dejó, aunque le producía escalofríos. Me alegra que tengamos noches así, dijo. Solo nosotros dos. Yo también, mintió ella. El investigador envió más fotos al día siguiente. Ricardo y Renata almorzando. Ricardo y Renata saliendo del trabajo juntos. Ricardo y Renata en su coche aparcado en una calle tranquila, claramente discutiendo sobre algo. Ximena guardó cada foto, cada prueba, cada evidencia de su traición. Abrió una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, uno que Ricardo nunca había usado. Empezó a depositar su cheque de pago allí en lugar de en su cuenta conjunta. Pequeñas cantidades al principio, luego su sueldo completo. Ricardo nunca se dio cuenta. Encontró un trastero y lo alquiló por 3 meses. Empezó a mover cosas allí. Fotos de su infancia, las joyas de su abuela, documentos importantes,
Cualquier cosa que quisiera asegurarse de que Ricardo no pudiera tocar en el divorcio. Lo hizo lentamente, una caja a la vez, cuando Ricardo estaba en el trabajo. Se reunió con Patricia 2 veces más esa semana. Revisaron los informes del investigador y los hallazgos preliminares de Roberto. Discutieron la estrategia y el calendario. Patricia recomendó esperar hasta tener un panorama completo antes de presentar la demanda. Solo tienes una oportunidad para tomarlo desprevenido, dijo Patricia. Necesitamos asegurarnos de tener todo cuando actuemos. Ximena estuvo de acuerdo. Cada día de espera era otro día de evidencia, otro día de fotos del investigador, otro día en que Ricardo se hundía más. Empezó a buscar apartamentos en línea, nada demasiado caro. Necesitaba ahorrar su dinero para el divorcio y para empezar de nuevo, pero algo limpio y seguro. Guardó sus favoritos y planeó visitarlos una vez que presentara la demanda. Ricardo notó que estaba callada. ¿Está todo bien?, preguntó una noche. Pareces distante. Estoy bien, dijo ella. Solo cansada. Quizás deberías tomarte un tiempo libre del trabajo. Te has estado esforzando demasiado. La ironía casi la hizo reír. Él era el que trabajaba hasta tarde todas las noches, y él estaba preocupado porque ella se esforzara demasiado. Quizás, dijo ella, lo pensaré. Pero no se tomó tiempo libre. Siguió trabajando, siguió reuniendo pruebas, siguió preparándose. Todas las mañanas se despertaba y fingía que todo estaba bien. Todas las noches se acostaba junto a un hombre en el que ya no confiaba. Y entre tanto, construyó su caso pieza por pieza. Roberto envió su informe final 3 semanas después de su primera reunión. La cantidad total que Ricardo había tomado era de $236,000. Lo había gastado en hoteles, restaurantes, regalos para Renata y retiros de efectivo que no se podían rastrear. También había abierto 2 tarjetas de crédito a nombre de ambos y las había agotado. Otros $62,000 en deudas de las que Ximena sería responsable si no las impugnaba. Patricia revisó todo y asintió. Tenemos suficiente, más que suficiente. ¿Cuándo quieres presentar la demanda? Ximena lo pensó. Ricardo tenía un viaje de negocios próximamente en 2 semanas. Estaría fuera por 5 días, supuestamente en una conferencia en, nombre adaptado, Guadalajara. El investigador ya había confirmado que Renata estaba reservada en el mismo vuelo. Quiero presentar la demanda mientras él esté fuera, dijo Ximena. Quiero mudarme y tener los papeles listos cuando regrese. Eso es inteligente, dijo Patricia. Menos posibilidades de confrontación y nos da tiempo para asegurar tus bienes y obtener la orden de restricción si la necesitamos. Fijaron la fecha. Dentro de 2 viernes, mientras Ricardo estuviera en Guadalajara con Renata, Ximena solicitaría el divorcio. Se mudaría. Volvería a empezar. Y Ricardo regresaría a una casa vacía y se daría cuenta de que la esposa a la que había dado por sentada había terminado de jugar a su juego. El nombre de la investigadora era, nombre adaptado, Mónica, y llamó a Ximena 3 días antes del viaje de Ricardo. Tengo algo que necesitas ver, dijo. ¿Puedes venir a mi oficina? Ximena salió del trabajo temprano y condujo a la oficina de Mónica en un centro comercial en el lado este de la ciudad. La oficina era pequeña pero profesional, con fotos en la pared mostrando las credenciales y licencias de Mónica. Mónica misma tenía unos 40 años, con el pelo corto y ojos observadores que no se perdían nada. Siéntate, dijo Mónica, señalando una silla. Abrió un archivo en su computadora. He estado siguiendo a tu esposo durante 3 semanas y he documentado 67 encuentros con Renata. Almuerzos, cenas, visitas a hoteles, encuentros en autos. Tengo fotos y videos de todos ellos. Hizo clic en las imágenes. Ricardo y Renata caminando de la mano. Ricardo y Renata besándose en un estacionamiento. Ricardo y Renata registrándose en un hotel a las 2 de la tarde. Las fotos eran claras y condenatorias. Pero eso no es todo, dijo Mónica. Abrió un archivo diferente. También seguí a Renata y encontré algo interesante. La siguiente foto mostraba a Renata en el consultorio de un médico. El cartel del edificio decía Centro de Salud Femenina.
Ha estado yendo allí una vez a la semana durante el último mes, dijo Mónica. No puedo confirmar para qué, pero basándome en su edad y la frecuencia de las visitas, diría que está embarazada. Ximena sintió que la habitación se inclinaba. Embarazada. Renata estaba embarazada. ¿Estás segura?, preguntó ella. No al 100%, pero sí al 90%. El cronograma encaja y la he visto salir de esas citas luciendo emocionada varias veces. Mónica mostró más fotos. También capté algunas conversaciones interesantes. Reprodujo un video. El audio era granulado pero lo suficientemente claro. Ricardo y Renata en su coche aparcado fuera de una cafetería. ¿Cuándo se lo vas a decir a ella? La voz de Renata frustrada. Necesito más tiempo. La voz de Ricardo a la defensiva. El divorcio es complicado. Se llevará todo. No voy a esperar para siempre, Ricardo. Te lo dije sobre el bebé. Necesitamos tomar una decisión. Lo sé, solo dame hasta después del viaje a Guadalajara. Hablaré con ella entonces. El video terminó. Ximena se sentó allí, procesando. Ricardo sabía sobre el bebé. Estaba planeando pedir el divorcio después del viaje a Guadalajara. Pensó que se le adelantaría. Hay más, dijo Mónica. Abrió registros financieros. Tu esposo ha estado moviendo dinero, no solo de tus cuentas, sino también de las cuentas de su empresa. Creo que ha estado malversando. ¿Qué? Ximena se inclinó hacia adelante. Mira esto. Mónica le mostró extractos bancarios de una cuenta que Ximena nunca había visto. Esta cuenta está solo a nombre de tu esposo. Ha estado haciendo depósitos que no coinciden con su salario. Pequeñas cantidades, 3,000 de aquí, 5,000 de allá, pero se suman. Durante el último año ha depositado cerca de $90,000 en esta cuenta. ¿De dónde viene el dinero? Creo que de su empresa. Él tiene acceso a cuentas de clientes, ¿verdad? Creo que ha estado desviando dinero y cubriéndolo con gastos falsos. Es fraude. Ximena se sintió enferma. Ricardo no solo la engañaba y le robaba a su matrimonio, también le robaba a su empresa. Si esto salía a la luz, no solo perdería el divorcio, perdería su trabajo. Quizás se enfrentaría a cargos criminales. ¿Qué debo hacer con esto?, preguntó Ximena. Dáselo a tu abogada, que ella decida cómo usarlo. Pero si yo fuera tú, también consideraría reportarlo a su empresa. Tienen derecho a saber que les están robando. Ximena tomó la memoria USB que Mónica le entregó y condujo a casa aturdida. Ricardo ya estaba allí empacando para su viaje. Parecía emocionado, casi maníaco. «Hola», dijo él cuando ella entró. «¿Cómo estuvo el trabajo?» «Bien», dijo ella automáticamente. «¿Ya estás empacando? El viaje no es hasta dentro de 3 días». «Lo sé, solo quiero estar preparado. Una gran conferencia, clientes importantes. Necesito causar una buena impresión». Ximena lo observó doblar camisas y pensó en el embarazo de Renata. Pensó en el dinero malversado. Pensó en cómo Ricardo no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de colapsar. «Te voy a extrañar», dijo ella probándolo. Él apenas levantó la vista. «Yo también te extrañaré, pero son solo 5 días. 5 días. 5 días para que ella se mude, presente los papeles y desaparezca de su vida por completo». Llevó la memoria USB a la oficina de Patricia a la mañana siguiente. Patricia miró los videos y revisó los documentos financieros con creciente interés. «Esto lo cambia todo», dijo Patricia. «Si está malversando dinero de su empresa, eso es un asunto criminal. Tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que manejamos esto». «¿A qué se refiere?» «Si lo denunciamos ahora, la policía podría congelar todos sus bienes, incluidos los que te corresponden en el divorcio. Pero si no lo denunciamos y alguien se entera más tarde de que lo sabíamos, eso podría ser un problema». Patricia golpeó su bolígrafo contra el escritorio. «Déjame consultar con un colega. Mientras tanto, centrémonos en el divorcio. Ya nos ocuparemos de la malversación». Después de que Ximena aceptara, pasó los siguientes 2 días en un extraño estado de calma. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que en menos de una semana toda su vida cambiaría, pero no tenía miedo. Estaba lista. Llamó a su amiga, nombre adaptado, Ximena, la única persona a la que le había contado sobre el divorcio. «¿Puedo quedarme contigo unas semanas?»
Solo hasta que encuentre mi propio lugar. Por supuesto, dijo Ximena de inmediato. Quédate todo el tiempo que necesites. Ximena reservó un camión de mudanzas para el viernes. Hizo una lista de todo lo que quería llevarse. Su ropa, sus libros, los muebles de su abuela que habían estado en la habitación de invitados, todas las cosas que eran suyas antes de casarse con Ricardo. A él le dejaría todo lo demás. Los muebles elegantes que él había elegido, la televisión cara, las obras de arte de las paredes. Ella no quería nada de eso. El jueves por la noche, Ricardo llegó a casa con flores. Rosas rojas, las que solía comprarle cuando salían. ¿Para qué es esto?, preguntó Ximena. Sin razón, solo quería recordarte que te amo. Le besó la mejilla. Sé que he estado trabajando mucho últimamente, y lo siento. Cuando regrese de este viaje, voy a pasar más tiempo con nosotros. Ximena tomó las flores y las puso en un florero. Sabía que eran flores de culpabilidad, probablemente compradas porque Renata lo había estado presionando para que se fuera y él se sentía mal por lo que planeaba hacer. O tal vez solo quería mantenerla tranquila hasta después del viaje. No importaba. Para cuando él regresara, ella se habría ido. Eso suena bien, dijo ella. Me gustaría. Cenaron juntos, vieron televisión, se fueron a la cama, y Ximena se quedó despierta, contando las horas hasta la libertad. El vuelo de Ricardo partía a las 6 de la mañana del viernes. Ximena se despertó con él, preparó café, lo besó para despedirse en la puerta. Él la acercó y la abrazó más tiempo de lo habitual. Te llamaré cuando aterrice, dijo. Que tengas un buen vuelo, respondió ella. Lo vio alejarse en el coche y luego se sentó a la mesa de la cocina. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por la anticipación, por el alivio. Esto era todo. Después de meses de planificación y de reunir pruebas y de fingir que todo estaba bien, este era el día en que todo cambiaba. Llamó al trabajo para reportarse enferma. Luego llamó a la empresa de mudanzas para confirmar que llegarían a las 9:00. Luego llamó a Patricia. Acaba de irse, dijo Ximena. Bien, los papeles están listos. Los enviaré a la casa a las 5:00 p.m. Eso te da todo el día para mudarte y estar en un lugar seguro antes de que él los reciba. Ximena apareció a las 8 con café y cajas. Estoy aquí para ayudar, dijo abrazando a Ximena. Vamos a sacarte de aquí. Empezaron por el dormitorio. Ximena empacó su ropa, sus zapatos, sus joyas. Dejó intacto el lado del armario de Ricardo. Sacó sus libros del estante de la sala de estar, dejando espacios donde habían estado. Sacó su computadora portátil y sus archivos y todos los artículos personales que había estado trasladando lentamente al trastero durante el último mes. Los encargados de la mudanza llegaron a las 9 y comenzaron a cargar el camión. Ximena los vio sacar la cómoda de su abuela, el único mueble que le importaba. Los vio cargar cajas de sus cosas, de su vida, todo lo que quería conservar de este matrimonio. Para el mediodía, el camión estaba cargado. Ximena caminó por la casa vacía por última vez. Su ropa había desaparecido del armario. Sus artículos de tocador habían desaparecido del baño. Sus libros habían desaparecido de los estantes. La casa se veía extraña sin sus cosas, solitaria, como si nunca hubiera estado allí. Dejó su anillo de bodas en la encimera de la cocina. Lo había usado durante 10 años, pero quitárselo se sintió como quitarse un peso que no había sabido que llevaba. Lo dejó allí junto a la llave de su casa y el control remoto del garaje. Luego dejó los papeles del divorcio en la mesa de la cocina, justo en el centro, donde Ricardo no podía pasarlos por alto. Eran gruesos, 40 páginas de quejas y pruebas y demandas. Patricia había hecho un trabajo exhaustivo. Cada prueba que habían reunido estaba documentada. Cada que Ricardo había robado estaba listado. Cada mentira fue expuesta. Encima de los papeles, Ximena colocó una copia impresa de la foto del investigador. Ricardo y Renata besándose en el estacionamiento del hotel. Quería que eso fuera lo primero que él viera. Dio una última mirada por la cocina. 10 años de matrimonio. 10 años cocinando cenas y planeando vacaciones y construyendo una vida con alguien que le había estado mintiendo.
10 años tratando de ser lo suficientemente buena, tratando de ser perfecta, tratando de hacerlo feliz a él. Ella había terminado de intentarlo. Cerró la puerta tras de sí y subió a su coche. Ximena ya se dirigía a su apartamento con el camión de mudanzas. Ximena se sentó en el pasillo por un momento, mirando la casa una última vez. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo. Aterrizó a salvo. Guadalajara está fría, ya te extraño. Ximena eliminó el mensaje de texto sin responder. Bloqueó su número. Luego se alejó de la casa y no miró hacia atrás. El apartamento de Ximena era pequeño pero cómodo. Los encargados de la mudanza ayudaron a Ximena a subir todo al segundo dormitorio, que Ximena había despejado para ella. Cajas apiladas contra las paredes. La cómoda de su abuela en la esquina. No era mucho, pero era suyo. Gracias, le dijo Ximena a Ximena cuando los encargados de la mudanza se fueron. No sé qué habría hecho sin ti. Lo habrías resuelto, dijo Ximena. Eres más fuerte de lo que crees. A las 5:00 p.m., el teléfono de Ximena sonó. Era Patricia. Los papeles han sido entregados, dijo Patricia. El notificador confirmó que los dejó en la mesa de la cocina como se le indicó. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ximena. Ahora esperamos. Ricardo tiene 30 días para responder. Mientras tanto, presenté una moción para congelar todos los bienes conyugales para que no pueda mover más dinero, y le he enviado una carta al departamento legal de su empresa, informándoles sobre la malversación. ¿Lo denunció después de consultar con un colega de derecho penal? Sí, teníamos la obligación legal de denunciar el fraude sospechoso. La empresa hará su propia investigación. Si encuentran pruebas de malversación, probablemente lo despedirán y posiblemente presenten cargos. Ximena sintió un aleteo en el pecho. No exactamente culpa, pero tampoco del todo satisfacción. ¿Qué le pasará a él? Eso ya no es tu preocupación, dijo Patricia amablemente. Tu preocupación es protegerte a ti misma y obtener lo que te corresponde en el divorcio. Deja que Ricardo se preocupe por Ricardo. Después de colgar, Ximena se sentó en el sofá de Ximena y se dio cuenta de que no tenía nada que hacer. Ninguna cena que cocinar para Ricardo, ninguna casa que limpiar, ninguna mentira que fingir creer. Por primera vez en meses, no tenía nada más que tiempo y silencio y libertad. Pidió pizza y se la comió con Ximena mientras veían un mal programa de telerrealidad. Se rió de algo estúpido que dijo uno de los concursantes. La risa la sorprendió. Hacía tanto tiempo que no se reía que casi había olvidado lo que se sentía. A las 9:20 p.m. su teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contestó, pero la curiosidad la venció. Hola, Ximena. La voz de Ricardo tensa por el pánico. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hiciste? Ella lo había desbloqueado del teléfono de Patricia por razones legales, pero escuchar su voz todavía le revolvía el estómago. Solicité el divorcio, dijo con calma. Puedo ver eso, pero esto es una locura. Estas acusaciones de que robé dinero, de que tuve una aventura. Esto es una locura. Está todo documentado, Ricardo. Los extractos bancarios, las tarjetas de crédito, las fotos, todo está ahí. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Revisa el sobre. Hay una memoria USB con unas 300 fotos del investigador privado que contraté. Silencio al otro lado. ¿Entonces contrataste a un investigador privado? Lo hice. Y a un contador forense y a una abogada que se especializa en divorcios de alto conflicto. Llevo un mes planeando esto, Ricardo. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de lo que estabas haciendo? Ximena, por favor, podemos hablar de esto. Lo que sea que creas que pasó, puedo explicarlo. No. Ella lo interrumpió. No me mientas más. Sé lo de Renata, sé lo del bebé, sé lo del dinero que me robaste y a tu empresa. Lo sé todo. Otro silencio, luego en voz baja. La empresa. Denuncié la malversación de fondos. Tu empleador debería comunicarse contigo pronto. ¿Tú qué? Su voz se elevó en un grito. Destruiste mi carrera. Destruiste todo. No, Ricardo,
Tú destruiste todo. Solo me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias. No puedo creer que hayas hecho esto después de todo lo que he hecho por ti. ¿Hecho por mí? Ximena rió, un sonido áspero. Me robaste, me humillaste, me hiciste sentir pequeña, estúpida e inútil. Lo mejor que hiciste por mí fue mostrarme quién eres realmente. Ximena, por favor, podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. No tires 10 años de matrimonio. Lo tiraste a la basura en el momento en que tocaste a Renata. Adiós, Ricardo. Ella colgó. Él volvió a llamar inmediatamente. Ella rechazó la llamada. Él volvió a llamar. Ella bloqueó el número. Su teléfono vibró con mensajes de texto de números que no reconocía. Ricardo usando diferentes teléfonos tratando de contactarla. Ella bloqueó cada uno. Finalmente, apagó su teléfono por completo. Ximena se sentó a su lado en el sofá. ¿Cómo te sientes? Ximena lo pensó. ¿Libre? Dijo finalmente. Me siento libre. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses. No más fingir, no más mentir, no más esperar a que cayera la otra zapata. Había caído. Lo peor había pasado y ella seguía en pie. La primera semana después de presentar la demanda fue un caos. El abogado de Ricardo, un hombre llamado, nombre adaptado, Gregorio Fernández, que parecía cobrar $500 la hora, contactó a Patricia de inmediato. Quería negociar. Quería llegar a un acuerdo. Quería que todo esto desapareciera en silencio. Patricia le dijo que se fuera al diablo. No vamos a llegar a un acuerdo, le dijo a Ximena en su reunión del lunes siguiente. Todavía no. No hasta que tengamos toda la información que necesitamos y cada peso que te corresponde. Ricardo intentó llamar a Ximena desde nuevos números todos los días. Ella los bloqueaba a todos. Intentó enviar correos electrónicos. Ella puso un filtro para que sus correos electrónicos fueran directamente a una carpeta que nunca revisaba. Intentó presentarse en su oficina. La seguridad lo escoltó fuera. Intentó presentarse en el edificio de apartamentos de Ximena. Ximena llamó a la policía. Le dieron una advertencia por acoso. Finalmente, se detuvo. El silencio fue casi peor que el caos. Ximena seguía esperando el siguiente intento, la siguiente escalada, pero nada llegó. Luego Patricia llamó. Tenemos los resultados de la investigación de la empresa. Ximena se reunió con ella en la oficina. Patricia le entregó un grueso expediente. La empresa de Ricardo hizo una auditoría forense completa. Encontraron pruebas de malversación por un total de $127,000 durante 2 años. Lo despidieron y lo denunciaron a la policía. Es probable que enfrente cargos criminales. Ximena miró el expediente. Parte de ella se sintió enferma. Parte de ella se sintió vindicada. Sobre todo, se sintió cansada. Hay más, dijo Patricia. Renata vino a verme. ¿Qué? ¿Por qué? Quiere hablar contigo. Dice que tiene información que podría ayudar a tu caso. No, dijo Ximena de inmediato. No quiero tener nada que ver con ella. Entiendo, pero escucha lo que me dijo. Renata está embarazada de 8 semanas de Ricardo. Ricardo le prometió dejarte y casarse con ella. Le dijo que tenía mucho dinero ahorrado y que empezarían una nueva vida juntos. Cuando salió a la luz la malversación y él perdió su trabajo, ella se dio cuenta de que estaba en la ruina. El dinero que gastó en ella provino de robarte a ti y a la empresa. Está enojada y está dispuesta a testificar sobre todo lo que él le dijo. Ximena se recostó en su silla. ¿Quiere ayudarme? Quiere hacerle daño a él. El resultado es el mismo. ¿Qué pasa si ella testifica? Fortalece nuestro caso para que el tribunal te otorgue un reembolso por el despilfarro conyugal. También nos da ventaja para negociar un mejor acuerdo. Además, su testimonio podría ayudar a la fiscalía en el caso penal. Ximena lo pensó. La idea de trabajar con Renata, incluso indirectamente, le revolvía el estómago. Pero Patricia tenía razón. El resultado era el mismo. Ricardo enfrentaría consecuencias. Ximena obtendría justicia. Está bien, dijo. Dile que acepto dejarla testificar, pero no quiero reunirme con ella ni hablar con ella directamente. Entendido. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de trámites legales. Patricia presentó mociones.
El abogado de Ricardo presentó contramociones. Lucharon por cada activo, cada mueble, cada cuenta compartida. La postura de Ricardo era sencilla. Quería dividir todo al 50-50. Afirmó que el dinero que tomó era propiedad conyugal y que tenía derecho a gastarlo. Negó la aventura a pesar de las fotos. Negó la malversación a pesar de los hallazgos de su empresa. Su abogado argumentó que Ximena era vengativa y que estaba tratando de destruir la vida de Ricardo por un simple desacuerdo matrimonial. La respuesta de Patricia fue devastadora. Presentó las fotos del investigador, los estados de cuenta bancarios del contador forense, la declaración jurada de Renata sobre la aventura y el bebé, los resultados de la investigación de la empresa de Ricardo. El juez echó un vistazo a las pruebas y dictaminó que todos los bienes conyugales permanecerían congelados hasta la audiencia final de divorcio. Ricardo no podía tocar el dinero restante, no podía vender la casa, no podía liquidar sus inversiones. Estaba atrapado sin trabajo y sin acceso al dinero. Ricardo empezó a desmoronarse. Ximena se enteró por amigos en común que no sabían cuándo guardar silencio. Se mudó con su hermano. No podía pagar la hipoteca de la casa. Estaba solicitando empleo, pero nadie quería contratar a alguien bajo investigación por malversación. Renata lo dejó. Se mudó de regreso a casa de sus padres en otro estado. Ximena se enteró de que se quedaría con el bebé, pero que no quería saber nada de Ricardo. La familia de Ricardo trató de contactar a Ximena. Su madre llamó y dejó un mensaje de voz rogándole a Ximena que retirara los cargos y le diera a Ricardo otra oportunidad. Su hermano envió un correo electrónico diciendo que Ricardo había cometido errores, pero que no merecía que toda su vida fuera destruida. Ximena borró el mensaje de voz. Bloqueó el correo electrónico. No le debía nada a la familia de Ricardo. El caso criminal avanzó. El fiscal de distrito acusó a Ricardo de malversación y fraude. Su fianza se fijó en $50,000. No pudo pagarla. Pasó 3 días en la cárcel antes de que su hermano pidiera dinero prestado para sacarlo. Ximena no sintió nada, ni satisfacción, ni culpa, solo un extraño vacío donde solía estar su matrimonio. Empezó a ir a terapia con una mujer llamada Dr. Patel, especializada en recuperación de divorcios. La doctora Patel era amable pero directa. «Has pasado por un trauma», le dijo a Ximena en su primera sesión. «La traición de alguien en quien confiabas es una de las cosas más difíciles de sanar. Está bien sentirse enojada. Está bien sentirse triste. Está bien no sentir nada en absoluto». «No sé lo que siento», admitió Ximena. «A veces estoy enojada, a veces estoy triste, a veces simplemente me siento aliviada de que haya terminado». «Todos esos sentimientos son válidos», dijo la doctora Patel. «Lo importante es no reprimirlos. Permítete sentir lo que sientes». Ximena comenzó a escribir un diario. Escribió sobre el matrimonio, sobre la traición, sobre el divorcio. Escribió sobre sus planes para el futuro. Escribió hasta que le dolió la mano y su mente se sintió más clara. Se unió a un grupo de apoyo para personas que pasaban por un divorcio. Sentarse en un círculo con otras 10 personas que entendían exactamente cómo se sentía la ayudó más de lo que esperaba. Compartieron historias, lloraron juntas, celebraron pequeñas victorias juntas. Patricia la llamó con una actualización. «El abogado de Ricardo quiere llegar a un acuerdo. Te está ofreciendo el 60% de los bienes restantes y acepta devolver el 40% de lo que te robó». «Eso no es suficiente», dijo Ximena. «Estoy de acuerdo. Creo que podemos conseguir más. Déjame contraofertar». Estuvieron discutiendo durante otra semana. Finalmente, el abogado de Ricardo regresó con una oferta final. Ximena obtendría el 75% de todos los bienes matrimoniales restantes. Ricardo devolvería el 60% de lo que robó con el tiempo y renunciaría a cualquier reclamo de pensión alimenticia. «Acéptalo», aconsejó Patricia. «Es un buen trato y te permite salir más rápido». Ximena lo pensó. Una parte de ella quería luchar por cada peso, pero otra parte de ella solo quería terminar, quería cerrar este capítulo y seguir adelante. «Está bien», dijo. «Lo aceptaré». Firmaron el acuerdo de liquidación. El divorcio sería definitivo en 90 días. Ximena obtendría la casa,
que pensaba vender. Se llevaría la mayor parte de sus ahorros e inversiones. Obtendría su libertad. Ricardo obtendría la deuda, los cargos criminales y las consecuencias de sus decisiones. El día que firmaron los papeles, Ximena y Ricardo estaban en el mismo edificio, pero en diferentes habitaciones. Ella no lo vio, no quería verlo. Patricia se encargó de todo. Cuando terminó, Patricia la llamó. Se acabó, el acuerdo está firmado. Estás oficialmente divorciada. Ximena colgó y se sentó en su coche en el estacionamiento. Se acabó. Realmente se acabó. No más esperas, no más peleas, no más matrimonio. Lloró entonces, por primera vez desde que se enteró de la aventura. No porque extrañara a Ricardo o lamentara el divorcio, sino porque estaba de luto por la vida que pensó que tendría, el futuro que había planeado, la persona que pensó que Ricardo era. Lloró por la mujer que había estado en esa gala y se había acercado a la mano de su esposo, la mujer que había creído sus mentiras y confiado en sus promesas, la mujer que había pensado que el amor era suficiente. Luego se secó las lágrimas, encendió su coche y condujo hasta el apartamento de Ximena. Esa mujer ya no existía. Una mujer más fuerte había ocupado su lugar. Una mujer que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Y esa mujer estaba lista para construir una nueva vida. La casa se vendió en 3 semanas. Ximena la recorrió por última vez, asegurándose de no haber dejado nada. Las habitaciones estaban vacías, solo paredes, suelos y ventanas. No parecía el lugar donde había pasado 10 años de su vida. Parecía una casa más. Cerró la puerta y le entregó las llaves al agente inmobiliario. Después de pagar la hipoteca y dividir el patrimonio según el acuerdo, se llevó $180,000. Combinado con su parte de otros activos, tenía suficiente para empezar de nuevo. Encontró un pequeño apartamento en el lado oeste de la ciudad, un dormitorio, una cocina tipo galera y un balcón con vistas a un parque. No se parecía en nada a la casa que había compartido con Ricardo. Era mejor, era suya. Compró muebles poco a poco. Nada caro ni elegante, solo cosas que le gustaban. Un sofá cómodo en azul oscuro, una estantería para su creciente colección, una pequeña mesa de comedor donde podía desayunar y trabajar en su computadora portátil. Cada pieza era una elección que hacía por sí misma. La doctora Patel le dijo que esto era parte del proceso de curación. Estás recuperando tu autonomía, dijo. Durante 10 años tomaste decisiones basándote en lo que Ricardo quería o lo que el matrimonio necesitaba. Ahora estás aprendiendo a tomar decisiones basándote en lo que tú quieres. Era más difícil de lo que parecía. Ximena se quedaba en una tienda mirando tazas de café y se quedaba paralizada, incapaz de decidir si le gustaban las azules o las verdes. ¿Le gustaban las tazas de café? ¿Le importaba? Pero poco a poco lo descubrió. Sí le gustaban las azules. También le gustaba cocinar sus propias comidas y ver documentales y acostarse a las 9 p.m. porque estaba cansada, no porque alguien más se quedara despierto hasta tarde. Se reencontró con viejos amigos con los que había perdido el contacto durante el matrimonio. Ximena le presentó gente nueva. Se unió a un club de lectura que se reunía cada 2 jueves. Empezó a tomar una clase de yoga los sábados por la mañana. El trabajo volvió a ser algo que realmente disfrutaba. Sin el estrés constante de su fallido matrimonio, podía concentrarse. Consiguió un proyecto importante en su empresa de marketing y lo ejecutó a la perfección. Su jefe se dio cuenta. Has estado haciendo un excelente trabajo últimamente, le dijo en su evaluación anual. Me gustaría ascenderte a consultora senior. La promoción llegó con un aumento de sueldo y más responsabilidad. Ximena se lanzó de lleno a ello. Trabajó en campañas para clientes importantes. Viajó a conferencias y eventos de networking. Se forjó una reputación como alguien capaz de manejar proyectos complejos y ofrecer resultados. 6 meses después de la finalización del divorcio, su jefe se le acercó con una idea. ¿Alguna vez has pensado en trabajar de forma independiente? Tienes las habilidades y las relaciones con los clientes. Creo que te iría muy bien como consultora. Ximena no lo había pensado, pero una vez que él lo dijo, la idea no la abandonó. Hizo los cálculos. Calculó los gastos y proyectó los ingresos.
Creó un plan de negocios. 3 meses después, presentó su renuncia en la empresa y fundó su propia consultoría. Tenía miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no encontraba clientes? ¿Y si había cometido un error garrafal? Pero también se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Esta era su elección, su riesgo, su sueño. Su primer cliente fue un antiguo colega que necesitaba ayuda con el lanzamiento de un producto. El segundo fue con una referencia de ese cliente. El tercero fue alguien que conoció en un evento de networking. En 6 meses, tuvo suficiente trabajo constante para pagar sus facturas y ahorrar dinero. Contrató a un contador para que la ayudara con los impuestos y las finanzas. Abrió una cuenta de jubilación y empezó a contribuir regularmente. Contrató un seguro médico mejor. Construyó crédito a su propio nombre. Un año después de dejar a Ricardo, Ximena miró su vida y apenas la reconoció. Vivía en un apartamento que le encantaba. Dirigía un negocio que crecía. Tenía amigos que la apoyaban. Tenía ahorros en el banco y planes para el futuro. También se había recuperado a sí misma, la mujer callada e incierta que había estado en ese salón de baile y se había acercado a la mano de su marido, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que sabía lo que quería y no tenía miedo de ir a por ello. La doctora Patel le preguntó durante una de sus sesiones, ¿cómo te sientes al volver a salir con alguien? No lo sé, dijo Ximena con sinceridad. No estoy segura de estar lista. Está bien, pero cuando lo estés, quiero que recuerdes algo. Lo que pasó con Ricardo no fue culpa tuya. No fracasaste. El matrimonio fracasó porque él eligió mentir, engañar y robar. Eso no dice nada sobre tu valor o tu capacidad para tener una relación sana. Ximena asintió, pero no estaba segura de creerlo todavía. Las heridas aún estaban demasiado frescas. La confianza aún estaba demasiado rota. Se centró en su negocio. Consiguió un cliente importante, una startup que necesitaba ayuda con toda su estrategia de marketing. El proyecto duraría 6 meses y pagaría lo suficiente para cubrir sus gastos durante un año. Viajó a Nombre Adaptado, Monterrey, para una conferencia y regresó con 3 nuevos clientes potenciales. Contrató a una asistente a tiempo parcial para que la ayudara con el trabajo administrativo. Se mudó a un apartamento más grande con un segundo dormitorio que podía usar como oficina. Ocasionalmente, se enteraba de Ricardo a través de conocidos comunes. Él había aceptado un acuerdo de culpabilidad por los cargos de malversación, 3 años de libertad condicional y pagos de restitución. Estaba trabajando en un centro de llamadas, el único trabajo que podía conseguir con sus antecedentes penales. Renata tuvo a la bebé, una niña, pero Ricardo no tenía derechos de custodia porque no podía pagar la pensión alimenticia. Ximena sintió un pequeño aleteo cuando escuchó esa noticia. No exactamente satisfacción, solo un tranquilo reconocimiento de que las acciones tenían consecuencias. Se encontró con la madre de Ricardo en un supermercado 18 meses después del divorcio. La anciana la miró con ojos tristes. Ximena, dijo suavemente, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, dijo Ximena cortésmente. Solo quiero que sepas que lamento todo lo que Ricardo te hizo pasar. Te merecías algo mejor. Ximena sintió que le picaban los ojos con lágrimas inesperadas. Gracias, eso significa mucho. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero Ricardo a veces pregunta por ti. Creo que lamenta lo que hizo. Estoy segura de que sí, dijo Ximena. Pero eso ya no es mi problema. Pagó sus compras y salió. En el estacionamiento, se sentó en su coche por un momento, procesando el encuentro. Hace 2 años, encontrarse con la madre de Ricardo la habría destruido durante días. Ahora, era solo un pequeño tropiezo en su tarde. Estaba sanando, realmente sanando, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Esa noche, actualizó su plan de negocios. Ahora tenía metas reales que no tenían nada que ver con nadie más. Quería aumentar su base de clientes. Quería contratar un empleado a tiempo completo. Quería ahorrar suficiente dinero para comprar un pequeño condominio. Estaba construyendo una vida. No la vida que había planeado hace 10 años, sino algo mejor, algo que era completamente suyo. 2 años después del divorcio, el negocio de consultoría de Ximena había crecido más allá de lo que imaginó. Ahora tenía 5 empleados,
una pequeña oficina en el centro y una lista de clientes que incluía varias empresas Fortune 500. La campaña de marketing que había diseñado para una startup tecnológica se había vuelto viral, lo que le valió el reconocimiento de la industria y más negocios de los que podía manejar. Se puso de pie en su nuevo condominio, mirando por los ventanales de piso a techo la ciudad que se extendía debajo. Había cerrado la compra de la propiedad el mes pasado, una unidad de 2 dormitorios en un edificio moderno con gimnasio y terraza en la azotea. No era enorme, pero era hermosa y era suya, completamente suya, sin hipoteca compartida con otra persona, sin compromiso en la ubicación o el estilo, solo su elección. Su teléfono sonó, era Patricia Juárez, que se había convertido más en una amiga que solo su abogada. ¿Viste el artículo?, preguntó Patricia. ¿Qué artículo? Revisa tu correo electrónico. El Business Journal hizo un reportaje sobre mujeres emprendedoras exitosas. ¿Estás en él? Ximena abrió su computadora portátil y encontró el artículo. Allí estaba, fotografiada en su oficina, con una página entera dedicada a su trayectoria empresarial. El artículo hablaba de cómo había fundado su consultoría desde cero y la había convertido en un negocio próspero en solo 2 años. Lo que no mencionaba era el divorcio, la traición, el dolor que la había impulsado a asumir el riesgo en primer lugar. Le había pedido al periodista que omitiera esa parte. Esta no era una historia sobre sobrevivir a un divorcio, era una historia sobre construir algo que importaba. Su asistente, una joven perspicaz llamada, nombre adaptado, Dulce, llamó. ¿Has visto tu bandeja de entrada? Hemos recibido 17 nuevas consultas de clientes desde que el artículo se publicó esta mañana. Ximena Río, 17 en una mañana y en aumento. Esto va a ser enorme para nosotros. Pasó el resto del día atendiendo llamadas y correos electrónicos. Para la noche tenían 23 nuevas consultas. Algunas las aceptaría, otras las derivaría a otros consultores en los que confiaba. Las que aceptara harían crecer aún más su negocio. Invitó a Dulce y a sus otros empleados a cenar a un buen restaurante para celebrar. Hablaron de planes de expansión y estrategias de contratación y la posibilidad de abrir una segunda oficina. «Has construido algo asombroso», le dijo Dulce. «En 2 años pasaste de consultora individual a esto. Es impresionante». Ximena sonrió. «Hemos construido algo asombroso. No podría hacer esto sin todos ustedes». Pero sola en su condominio esa noche, se permitió sentirse orgullosa. Ella había hecho esto. Había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en combustible para algo mejor. Se había demostrado a sí misma que no necesitaba a Ricardo o el matrimonio o la vida que pensó que quería. Podía construir su propia vida, una vida mejor. Se enteró a través de un antiguo colega de que Ricardo todavía estaba luchando. El trabajo en el centro de llamadas apenas pagaba sus facturas. Vivía con su hermano y lo haría en el futuro previsible. Los pagos de restitución se llevaban la mayor parte de su cheque. Renata se había mudado a otro estado y él veía a su hija quizás 2 veces al año. Ximena no sintió nada cuando escuchó esa noticia. No satisfacción exactamente, solo un tranquilo reconocimiento de que las acciones tenían consecuencias. Fue invitada a hablar en una conferencia de negocios sobre estrategia de marketing. De pie en ese escenario frente a 300 personas, hablando sobre campañas que había diseñado y ejecutado, sintió algo cambiar dentro de ella. Esta era quien estaba destinada a ser. No la esposa de Ricardo, no la empleada de alguien, sino una dueña de negocios, una líder, alguien que creaba oportunidades en lugar de esperarlas. La intervención pública propició más oportunidades. Le pidieron que escribiera un artículo para una revista especializada. Fue invitada a participar en una mesa redonda sobre emprendimiento. Se le ofreció un puesto en la junta directiva de una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a iniciar negocios. Dijo que sí a todo. Cada oportunidad era una oportunidad para crecer, para aprender, para construir algo más grande que ella misma. También empezó a decir que sí a invitaciones sociales, cenas con amigos, eventos de networking, un viaje de fin de semana
a la zona vinícola con Jimena y otras amigas. Estaba aprendiendo a divertirse de nuevo, a relajarse, a confiar en que el mundo no se desmoronaría si no estaba constantemente alerta. En una recaudación de fondos benéfica para la organización sin fines de lucro a la que se había unido, conoció a nombre adaptado Mateo. Él era un arquitecto que se había ofrecido como voluntario para ayudar a rediseñar el espacio de oficinas de la organización. Era alto, con ojos amables y una sonrisa fácil. Cuando se presentó, le estrechó la mano y la mantuvo un momento más de lo necesario. He leído sobre tu empresa, dijo. La campaña que hiciste para TechWave fue brillante. Gracias, dijo Jimena, sorprendida de que conociera su trabajo. Hablaron durante una hora sobre negocios, diseño y la recaudación de fondos. Cuando terminó el evento, le pidió su número. Me gustaría invitarte a cenar alguna vez, dijo. Si te interesa. Ximena dudó. Salir de nuevo era como saltar por un precipicio. ¿Y si se equivocaba de nuevo? ¿Y si no podía confiar en su juicio? Pero Mateo fue paciente. Sin presión, dijo. Piénsalo. Si decides que te interesa, llámame. Ella lo pensó durante 3 días. Habló con la doctora Patel al respecto. Habló con Jimena al respecto. Finalmente, lo llamó. Su primera cita fue un café en una pequeña cafetería. Simple, sin presiones. Hablaron de trabajo, familia y libros. Mateo era fácil de hablar. Escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas sobre su negocio y parecía genuinamente interesado en las respuestas. Al final de la cita, la acompañó hasta su coche. Me gustaría verte de nuevo, dijo. Si a ti también te gustaría, sí, dijo Ximena. Salieron lentamente. Las citas de café se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en actividades de fin de semana. Fueron a galerías de arte, senderos para caminatas y mercados de agricultores. Mateo nunca presionó para más de lo que ella estaba lista para dar. La dejó marcar el ritmo. A los 3 meses, conoció a Jimena y a algunos de sus otros amigos. A los 6 meses, ella conoció a su familia. Sus padres eran cálidos y acogedores. Su hermana era divertida y amable. Trataron a Jimena como si perteneciera. No soy como tu ex marido, le dijo Mateo una noche cuando se apartó de un beso. No tienes que tenerme miedo. Lo sé, dijo Ximena, pero es difícil volver a confiar. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ir a ninguna parte. Y no lo hizo. Cuando ella tenía malos días y no podía explicar por qué, le dio espacio. Cuando ella quería hablar, él escuchaba. Cuando ella necesitaba tranquilidad, él se la daba sin hacerla sentir débil por necesitarla. Lenta y cuidadosamente, se permitió confiar en él. Se permitió creer que no todos los hombres eran como Ricardo, que era posible tener una relación construida sobre la honestidad, el respeto y un cuidado genuino. Su negocio siguió prosperando. Contrató a 3 empleados más. Abrió una segunda oficina en una ciudad vecina. Ganó premios por sus campañas. Fue invitada a hablar en más conferencias. Un día se encontró con una antigua colega de su trabajo anterior. Escuché que Ricardo está trabajando en un centro de llamadas ahora, dijo la colega, claramente buscando chismorreo. No lo sabría, dijo Ximena. Honestamente, no le sigo la pista. Y era cierto, ya no pensaba en Ricardo. No se preguntaba cómo estaba o si lamentaba lo que había hecho. Era solo un capítulo en su vida que había terminado. Un capítulo importante que le había enseñado duras lecciones, pero un capítulo cerrado. Estaba demasiado ocupada construyendo su futuro para pensar en su pasado. 3 años después del divorcio, Ximena estaba en su oficina y miró los planes de expansión extendidos sobre su escritorio. Su empresa había crecido a 15 empleados y necesitaban más espacio. Estaba considerando arrendar un piso entero en un edificio más nuevo en el centro. Este es un gran paso, dijo Dulce, mirando los números, pero podemos permitírnoslo. Hemos tenido un crecimiento récord este trimestre. Ximena sonrió. Crecimiento récord. Su empresa, que había comenzado de la nada, ahora generaba más de $2 millones en ingresos anuales. Tenía clientes en todo el país.
Tenía una reputación como una de las mejores consultoras de marketing de la industria. También tenía otra cosa, algo que no esperaba encontrar de nuevo. Tenía amor. Mateo le había pedido que se mudara con él hacía 6 meses. Habían encontrado una casa juntos, un lugar hermoso y moderno, con grandes ventanales y un jardín para el perro que Mateo siempre había querido. Ximena había dicho que sí, pero solo después de que acordaron dividir todo por igual y mantener sus finanzas separadas. Nunca más se pondría en una posición en la que otra persona controlara su dinero. Mateo había aceptado sin dudarlo. Tu independencia es parte de lo que me gusta de ti, había dicho. Nunca te pediría que renunciaras a eso. Compraron la casa juntos, ambos nombres en la escritura. Adoptaron un perro de rescate, un Golden Retriever al que llamaron Sol. Construyeron una vida que se sentía equilibrada, saludable y real. Los amigos de Ximena adoraban a Mateo. Ximena la había separado en una cena y le había dicho, estoy tan feliz por ti. Te mereces a alguien que te trate tan bien. La doctora Patel estuvo de acuerdo. Has hecho el trabajo de sanar, le dijo a Ximena en una de sus últimas sesiones. Has aprendido a confiar en ti misma de nuevo. Por eso puedes confiar en Mateo. No porque sea perfecto, sino porque sabes que sobrevivirías si las cosas no funcionaran. Te lo has demostrado a ti misma. Un sábado por la mañana a principios de primavera, Mateo llevó a Ximena al parque donde tuvieron su primera cita de verdad. Caminaron por el sendero por el que habían caminado decenas de veces antes. Cuando llegaron al banco donde se habían sentado y hablado durante horas ese primer día, Mateo se detuvo. Tengo algo que preguntarte, dijo. Se arrodilló y sacó un anillo. Ximena, eres la persona más fuerte, inteligente e increíble que he conocido. Me encanta cómo has construido tu negocio desde cero. Me encanta cómo ayudas a otras mujeres a encontrar su fuerza. Me encanta quién eres y quién soy yo cuando estoy contigo. ¿Te casarías conmigo? Ximena miró el anillo, luego el rostro de Mateo. Hace 3 años, si alguien le hubiera dicho que se volvería a comprometer, se habría reído. El matrimonio casi la había destruido. ¿Por qué querría hacerlo de nuevo? Pero este no era Ricardo. Este era Mateo. Este era un hombre que había pasado 3 años mostrándole cómo era una verdadera sociedad, que apoyaba sus sueños sin intentar controlarlos, que celebraba sus éxitos sin sentirse amenazado, que le daba espacio cuando lo necesitaba y aparecía cuando lo necesitaba. Sí, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, me casaré contigo. Fijaron la fecha para el otoño. Una boda pequeña, solo con amigos y familiares cercanos. Nada como la gran boda formal que tuvo con Ricardo. Esta sería sencilla, significativa y suya. Su negocio siguió creciendo. Contrató a una directora de operaciones para que la ayudara a gestionar las operaciones mientras ella se centraba en la estrategia y las relaciones con los clientes. Inició un programa de mentoría para mujeres jóvenes interesadas en el marketing y los negocios. Dio clases como invitada en universidades sobre emprendimiento. También se mantuvo conectada con el grupo de apoyo para divorciados al que se había unido años atrás. Regresaba una vez al mes para compartir su historia y ofrecer esperanza a los miembros recién divorciados que sentían que sus vidas se habían acabado. Sé que sientes que nunca volverás a ser feliz, le dijo a una mujer que acababa de enterarse de la infidelidad de su esposo. Sé que sientes que tu vida ha terminado, pero no es así. Esto es un comienzo, no un final. Tú decides en quién te conviertes después de esto. Ella escuchó sobre Ricardo ocasionalmente. Finalmente había pagado su restitución. Estaba tratando de reconstruir su carrera, pero luchaba con sus antecedentes penales. Había empezado a salir con alguien nuevo, pero no era serio. Renata se había vuelto a casar. Ximena vio el anuncio en las redes sociales. El bebé, ahora un niño pequeño, estaba en las fotos de la boda. Ximena miró las fotos y no sintió nada. Solo un reconocimiento lejano de que Renata también había seguido adelante. Todos habían seguido adelante. La vida había continuado. El dolor que una vez se sintió insoportable se había desvanecido en el ruido de fondo. Ella y Mateo planearon su boda juntos. Eligieron un lugar en las montañas.
una cabaña con vistas al valle de abajo. Escribieron sus propios votos. Mantuvieron la lista de invitados pequeña, solo 50 personas que realmente les importaban. La semana antes de la boda, llamó la madre de Ricardo. Ximena casi no contestó, pero la curiosidad la venció. Vi el anuncio de tu boda, dijo la anciana. Estoy feliz por ti, te mereces la felicidad. Gracias, dijo Ximena. También quiero disculparme por no haber hablado antes, por no haber visto lo que Ricardo te estaba haciendo. Deberías haber dicho algo. No era tu responsabilidad solucionar los errores de tu hijo, dijo Ximena suavemente. Pero agradezco la disculpa. Espero que tengas una hermosa boda y una vida maravillosa. Siempre fuiste demasiado buena para Ricardo. Después de colgar, Ximena se quedó con esas palabras. Demasiado buena para Ricardo. Quizás eso era cierto. O quizás ella y Ricardo simplemente no eran el uno para el otro. Quizás habían sacado lo peor del otro en lugar de lo mejor. Ya no importaba. Esa vida había terminado. Ese dolor había sanado. Ella avanzaba hacia algo nuevo y mejor. El día de su boda, Ximena se paró frente al espejo con su vestido, un sencillo vestido de seda color marfil que la hacía sentirse hermosa sin esfuerzo. Ximena estaba a su lado, ajustándose el velo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ximena. Feliz, dijo Ximena. ¿Verdaderamente feliz? Caminó por el pasillo hacia Mateo, que la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos. Sus empleados estaban allí, y sus amigos, y la familia de Mateo que la había recibido con tanta calidez. Miró a todas esas personas que la amaban y la apoyaban, y se sintió abrumada de gratitud. Esta era su vida ahora, no la vida que había planeado cuando era joven e ingenua y pensaba que el amor lo conquistaba todo, sino una vida que había construido a través del dolor, la perseverancia y la sabiduría ganada con esfuerzo. Cuando llegó junto a Mateo, él le tomó las manos y le sonrió con tanto amor que le cortó la respiración. Lista, susurró él. Lista, dijo ella. Pronunciaron sus votos. Intercambiaron anillos. Se besaron mientras sus amigos y familiares aplaudían. Y Ximena supo con absoluta certeza que había encontrado su camino a casa. 5 años después de que Ricardo le apartara la mano en aquella gala, Ximena estaba sentada en su oficina de la esquina, en el 10º piso del edificio que su empresa ocupaba ahora. A través de los ventanales, podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies, brillante y llena de posibilidades. Su empresa había crecido a 40 empleados en 3 oficinas. Acababan de ser nombrados una de las empresas de marketing de más rápido crecimiento de la región. Su teléfono zumbó. Dulce asomó la cabeza. «Tienes una visita». Ximena levantó la vista de la propuesta que estaba revisando. «No tengo ninguna cita programada». «Lo sé, es Ricardo». El nombre la golpeó como un eco de otra vida. No había visto a Ricardo en 5 años. No había hablado con él. No había pensado en él en meses, quizás más. «¿Qué quiere?», preguntó ella. «Dijo que necesitas hablar contigo. Algo sobre dinero. Puedo mandarlo a paseo si quieres». Ximena lo pensó. Podría mandarlo a paseo. Tenía todo el derecho a negarse a verlo, pero también sentía curiosidad. ¿Qué podría querer Ricardo de ella después de tanto tiempo? 5 minutos, dijo. Le daré 5 minutos. Dulce hizo pasar a Ricardo a la sala de conferencias. Ximena esperó un momento antes de entrar. Cuando lo hizo, apenas reconoció al hombre sentado a la mesa. Ricardo parecía mayor, mucho mayor de lo que 5 años deberían haberlo hecho. Su traje era barato y mal ajustado. Su rostro estaba cansado. La confianza y el encanto que una vez lo habían definido se habían ido, reemplazados por algo que parecía derrota. «Ximena», dijo él, poniéndose de pie. «Gracias por recibirme». «Tienes 5 minutos», dijo ella, permaneciendo cerca de la puerta. Él volvió a sentarse. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero estoy en problemas y no sé a dónde más acudir». «¿Qué tipo de problemas?» «Los pagos de restitución. Pensé que había terminado, pero hubo algunas complicaciones, intereses y multas que no tuve en cuenta. Debo otros $40,000 y no los tengo. Van a volver a meterme en la cárcel si no puedo pagar».
Ximena no sintió nada, ni ira ni simpatía, solo un frío desapego. ¿Y viniste a mí? ¿Por qué? Pensé, esperaba. Tal vez podrías ayudarme. Préstame el dinero, te lo devolveré, lo juro. Ella casi se ríe. ¿Quieres que te dé dinero después de que me robaste más de 200,000 después de que destruiste nuestro matrimonio y trataste de dejarme sin nada? Sé cómo suena, pero estoy desesperado. Lo he perdido todo, Ximena. Mi carrera, mi reputación, mi relación con mi hija. Vivo en un apartamento de una habitación y trabajo en 2 empleos solo para sobrevivir. No me queda nada. Ese no es mi problema, dijo Ximena tajantemente. Por favor, sé que no merezco tu ayuda, pero te lo ruego, haré cualquier cosa. Ximena lo miró, realmente lo miró. Este hombre que la había humillado en público, que le había robado, que le había mentido durante años, que la había hecho sentir pequeña, estúpida e inútil. Y no sintió nada, ni ira que satisfacer, ni heridas que sanar. Era solo un extraño que una vez había sido su esposo, un extraño que había tomado decisiones terribles y ahora estaba enfrentando las consecuencias. No, dijo simplemente. Ximena, por favor. No, tú tomaste tus decisiones, Ricardo. Elegiste tener una aventura. Elegiste robarme dinero a mí y a tu empresa. Elegiste mentir, engañar y traicionar a las personas que confiaban en ti. Esas decisiones tuvieron consecuencias. Pero iré a la cárcel. Entonces irás a la cárcel. Eso es lo que pasa cuando cometes crímenes. He cambiado. No soy la misma persona que era. No me importa si has cambiado. No me interesa quién eres ahora o en quién podrías convertirte. He terminado de preocuparme por ti. Terminé hace 5 años. Ricardo se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Te ha ido bastante bien, ¿verdad? Gran empresa, oficina elegante, nuevo marido. Tú lo tienes todo mientras yo lo perdí todo. Yo lo construí todo, lo corrigió Ximena. Mientras tú robabas y mentías, yo trabajaba. Mientras tú ponías excusas, yo construía un negocio. Mientras te compadecías de ti mismo, yo creaba una vida. No obtuve nada de ti excepto dolor y deudas. Todo lo que tengo ahora lo gané. ¿Entonces vas a dejarme sufrir? Voy a dejar que afrontes las consecuencias naturales de tus acciones. Hay una diferencia. Ella caminó hacia la puerta y la abrió. Tus 5 minutos se acabaron. No vuelvas por aquí. No me llames. No me contactes nunca más. No tenemos nada que decirnos. Ricardo pasó a su lado, con los hombros encorvados. En la puerta, se dio la vuelta. Lo siento por todo. Realmente lo siento. Estoy segura de que sí, dijo Ximena. Pero eso no cambia nada. Adiós, Ricardo. Lo vio caminar hasta el ascensor y esperó hasta que las puertas se cerraron tras él. Luego regresó a su oficina y se sentó en su escritorio. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo o ira, sino por la naturaleza surrealista del encuentro. Ricardo había acudido a ella rogando ayuda. El hombre que una vez la había hecho sentir inútil había acudido a ella porque pensó que ella podría salvarlo. La ironía no se le escapó. Dulce apareció en la puerta. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Ximena, y lo decía en serio. En realidad, estoy mejor que bien. Esa tarde le contó a Mateo sobre la visita de Ricardo durante la cena. Estaban cocinando juntos en su cocina, una rutina que habían desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo picando verduras. Honestamente, me siento libre. Durante 5 años pensé que si alguna vez volvía a ver a Ricardo, me sentiría enojada o herida o algo así. Pero no sentí nada. Es solo una persona que solía conocer. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Mateo la acercó y le besó la frente. Estoy orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Ella había llegado lejos. De la mujer que se había sentido humillada e inútil en aquel salón de baile, a la mujer que era ahora, exitosa, segura de sí misma, amada. El viaje había sido doloroso, pero también necesario. Había tenido que desmoronarse para reconstruirse más fuerte. Su negocio continuó prosperando. Ganó más premios,
Consiguió más clientes, se expandió a más ciudades. Se la conoció no solo por su experiencia en marketing, sino por su compromiso de ayudar a otras mujeres a tener éxito. Financiaba becas para mujeres en escuelas de negocios. Hablaba en conferencias sobre cómo superar la adversidad. Usaba su historia para ayudar a otros a encontrar su fuerza. Ella y Mateo hablaron de tener hijos. Todavía no estaban seguros, pero estaban abiertos a la posibilidad. Si lo hacían, Ximena sabía que los educaría para que valoraran la independencia y la autoestima, para que supieran que el amor debe elevarte, no derribarte, para que entendieran que la mejor venganza contra quienes te lastiman es vivir una vida que nunca podrían destruir. Nunca volvió a saber de Ricardo. Supuso que fue a la cárcel por la restitución impagada, pero no lo comprobó. No le importaba lo suficiente como para averiguarlo. Renata se comunicó una vez años más tarde a través de una amiga en común. Quería disculparse por su parte en todo. Ximena se negó a reunirse con ella. No necesitaba la disculpa. Ya había perdonado, no porque Renata o Ricardo merecieran el perdón, sino porque guardar ira y resentimiento solo la lastimaría a ella. Lo había dejado todo y había seguido adelante. Un sábado por la mañana, soleado, Ximena estaba en el balcón de su casa y miró el jardín donde Sol estaba jugando. Mateo estaba dentro preparando café. Su teléfono estaba lleno de mensajes de empleados, clientes y amigos. Su calendario estaba lleno de reuniones, eventos y oportunidades. Pensó en aquella noche en la gala, cuando Ricardo le había retirado la mano y todo había empezado a desmoronarse. En ese momento, le había parecido el fin del mundo, como si nunca se recuperaría del dolor y la humillación. Pero no había sido el final, había sido un comienzo. El comienzo de encontrarse a sí misma, el comienzo de descubrir de lo que era capaz, el comienzo de una vida que era verdaderamente suya. Había aprendido que la mejor venganza no era destruir a las personas que te lastimaban. Era construir una vida tan buena, tan plena, tan feliz, que su ausencia de ella era una bendición en lugar de una pérdida. Ricardo había pensado que podía humillarla, controlarla, dejarla sin nada. En cambio, él la había liberado para convertirse en alguien más fuerte de lo que nunca podría haber sido con él. Alguien que conocía su valor y se negaba a conformarse con menos. Alguien que había tomado lo peor que le había pasado y lo había transformado en combustible para construir algo hermoso. Escuchó a Mateo llamarla desde adentro. Dio una última mirada a la ciudad, a la vida que había construido, al futuro que se extendía ante ella, lleno de posibilidades. Luego se dio la vuelta y entró, dejando el pasado atrás donde pertenecía, lista para abrazar lo que viniera después. Porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba a nadie para completarse. Ya estaba completa, ya era suficiente, ya era exactamente quien necesitaba ser. Y esa fue la mejor venganza de todas.